Vamos a orar en este día. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te pedimos, Señor, que seas tú el que guíe todo lo que sigamos haciendo en este día, Señor. Gracias por la alabanza, gracias por ministrarnos, Señor, y te pedimos que en este momento seas tú el que hable, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, el que tome control de todo lo que vamos a estar diciendo, y que, Padre, que seas tú el que ministre nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Te pedimos, Señor, que seas tú el que hable a cada corazón, nos hable a cada uno, Señor, y nos haga, Señor, tomar decisiones de acuerdo a lo que tu palabra dice. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Bienvenidos. Santiago capítulo 1. Santiago es uno de los libros que ha sido muy criticado. Sabe que Martín Lutero decía que el libro de Santiago era un libro de paja, porque Santiago muchas veces lo que dice parece como si fuera lo opuesto al libro de Romanos. Romanos es el libro prácticamente por excelencia donde el apóstol Pablo nos enseña lo que es el corazón, por decirlo así, de la doctrina cristiana. Y entonces cuando uno va al libro de Santiago, como que hay cosas que Santiago dice que se contraponen a lo que Romanos dice. Por ejemplo, Romanos, por favor, por ejemplo, nos dice que la fe, la salvación solamente por la fe, viene por la fe en Cristo. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces hay gente que dice, bueno, Santiago y Romanos se oponen, pero realmente no. Santiago es una carta muy práctica. Recuérdense que Santiago, según lo que la palabra nos enseña, Santiago era hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo pone en una categoría especial. De hecho, Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén. Cuando usted va al Hechos capítulo 15, se nos habla del primer concilio de la iglesia. Y dice la palabra que estaban los apóstoles dando su opinión de cómo tenía que guiarse la iglesia, pero que Santiago se puso de pie y él fue el que tomó la palabra para decir cómo había que hacer las cosas. Es que los apóstoles mismos reconocían que Santiago tenía una posición especial, no por ser hermano de Jesús, sino por el liderazgo que él tenía dentro de la iglesia. Así que Santiago es un libro espectacular. Y queremos concentrarnos en el versículo 1. Vaya por favor conmigo, capítulo 1 de Santiago, versículo 1. Hay muchas cosas que podemos aprender a través de este versículo. Vamos a estar viendo varios pasajes y necesito que usted use conmigo la Biblia para poder entender lo que Santiago quiere enseñarnos. Recuérdese, Santiago, hermano de Jesús en la carne. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Cuando Santiago habla aquí de la dispersión, está hablando de la gente que vivía fuera de Jerusalén, fuera de Israel, gente que había sido perseguida, que había creído en Cristo y que entonces estaban huyendo en otros lugares, en otros países, como muchos de nosotros que hemos salido en otros países para venir a Canadá. Entonces Santiago dice acá en el versículo 1, él se presenta como siervo de Dios. Y ese concepto de siervo me gustaría que lo estudiáramos un poquito más en profundidad. Fíjese que la palabra siervo significa un esclavo de menor escala. De hecho, hay un pasaje que lo vamos a leer más adelante, donde Jesús dice que el esclavo es una persona que realmente hacía el trabajo más de menor calidad, pues, de menor reconocimiento dentro de la casa. De hecho, había un esclavo que todo lo que hacía era lavar los pies de la gente cuando llegaba de visita a una casa. Entonces Santiago, cuando está hablando aquí que él es un siervo, está diciendo: yo soy la persona de menor categoría en el reino de Dios. Dice, es alguien que tiene devoción hacia otra persona hasta el punto de poner a un lado sus propios intereses. Para el esclavo, para el siervo, lo que el amo mandaba era la orden para él y no había discusión de lo que el amo decía. También se describe a un siervo como uno que se entrega a la voluntad de otro, señala la posición y actitud adecuada hacia alguien con autoridad. Es decir, un siervo es una persona que reconocía que otro tenía autoridad sobre su vida. Entonces es interesante porque Santiago, cuando se presenta aquí en este pasaje, él dice que él es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, pone a Dios el Padre con Dios el Hijo en el mismo nivel. Entonces recordemos, para entender realmente por qué es tan importante el tema del siervo. En la Biblia,
Hay una manera de presentar el Evangelio que muchas veces choca con la manera en que en general en la iglesia hemos presentado el Evangelio. Por ejemplo, han surgido diferentes corrientes doctrinales apoyadas en el Evangelio. Por ejemplo, hace muchos años en Latinoamérica surgió lo que se llama el Evangelio de, ¿cómo se llama este Evangelio que le llaman? El Evangelio de la Liberación. ¿Por qué surgió este evangelio en Latinoamérica? Porque la gente pensaba que la Biblia apoya el levantamiento en armas en los diferentes países. Y hay gente que tomó la Biblia como el evangelio como la batuta o como el punto de partida para decir, sí, la Biblia apoya que nos levantemos en armas en contra de los gobiernos que están haciendo opresión sobre la gente. Apareció el evangelio, por ejemplo, de la prosperidad, que dice que realmente el propósito de Dios en la tierra es que todos seamos ricos, que todos tengamos dinero, que todos tengamos realmente prosperidad en esta tierra. Apareció el evangelio negro, que es un evangelio que enseñaba que los negros tienen prioridad por todos los sufrimientos que ellos han pasado a lo largo de la historia. Y surgen diferentes, está ahora el evangelio del feminismo, que es un evangelio que dice que realmente Dios creó a la mujer de una manera especial y que es superior realmente al hombre. De hecho, hay algunos teólogos que se llaman teólogos feministas que apoyan de que el lado femenino de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, cada persona enfoca un evangelio, pero la Biblia nos enseña que en el evangelio que presenta la Biblia, el énfasis está en que el único Señor en nuestra vida es Jesús. De hecho, una persona no puede ser salva a menos que reconozca que en su vida el único que manda es Jesús. Vaya conmigo a Romanos, por favor, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 8 al versículo 10. Romanos 8, capítulo 10, versículos 8 al versículo 10. Pablo nos enseña en ese pasaje de que una persona puede declarar con su boca que Jesús es salvador de su vida, y eso no significa que la persona sea salva. La persona, cada ser humano tiene que reconocer que Jesús es Señor de su vida. Hay gente que llega al evangelio pensando que todas las cosas se van a arreglar en su vida, porque no ha entendido que el evangelio significa reconocer a Jesús como Señor de su vida. El versículo 8 dice, en realidad, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, usted puede leer la Reina Valera u otra versión, dice, en realidad, dice, el mensaje está muy cerca de ti y está en tus labios y en tu corazón. Este es el mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Yo tengo que confesar con mi boca, reconocer que Jesús es Señor de mi vida. Uno de los problemas que hay es que a veces el evangelio se nos enfoca tanto que Jesús es el salvador de nuestra vida. Salvador implica que nosotros recibimos los beneficios de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero la Biblia enfatiza muchas veces que el momento en que una persona llega a Cristo, en ese momento la persona pierde todo derecho sobre su vida, y a partir de ahora Cristo es el único que manda en todo lo que va a pasar en la vida de esa persona. Entonces todo empieza en la salvación con el reconocimiento que Jesús es Señor de nuestra vida. Entonces Santiago, estando en esa posición tan importante de él ser el hermano de Cristo en la carne, claro que Santiago pasó experiencias que nadie más pasó. Aparte de Judas, que es el otro escritor también de la Biblia, que eran hermanos de Jesús en la sangre, ellos experimentaron cosas con Jesús que nadie más experimentó. Jesús era el hermano mayor en la casa, y ellos vieron a Jesús realmente en el día a día. Entonces Santiago, cuando él se presenta como un siervo de Dios y Jesucristo, hay que ponerle atención a las palabras de Santiago. Porque ¿qué quiere decir Santiago realmente cuando él se presenta como siervo de Jesús? Número uno, Santiago nos presenta que para él ser un siervo de Jesús significa que Él está antes que mis relaciones personales. Santiago nunca presentó diciendo, mire, yo aquí soy el hermano de Jesús, así que tienen que respetarme. Santiago claramente se presenta como una persona que reconoce a Jesús como única autoridad sobre su vida. Nunca Santiago usa la autoridad, el hecho de que él es hermano de Jesús como algo que le valga a él para decir que realmente Jesús tiene una preferencia delante de Jesús. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Yo creo que Santiago de alguna manera pudo reconocer que para Jesús en su enseñanza la familia física está después de la familia espiritual.
Vea lo que dice ahí en Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56. Dice, y venido a su tierra, está hablando de Jesús, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Están hablando de Jesús, de los milagros que hacía, la enseñanza que daba. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Es decir, la gente sabía, reconocía de que realmente Santiago era un hermano de Jesús. Como se presenta aquí, se le llama Jacobo. En Mateo capítulo 12, Jesús enseña que para él lo importante no es tanto la familia física o los familiares, que realmente es la relación que tenemos con Jesús. Vea lo que dice Mateo 12, versículo 46. Dice, mientras él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. No sabemos si Santiago en algún momento escuchó esta enseñanza, pero Santiago claramente cuando él se presenta como siervo de Jesús, está diciendo, miren, mi relación con Jesús es espiritual. No se trata de que somos hermanos en la sangre. La familia, ser un siervo de Dios implica que antes que mi familia física, tiene que ser mi relación con Dios. O sea, para él la relación espiritual es antes de la familiar. Aunque era hermano de nuestro Señor Jesús, reconoce que Jesús es el Señor de su vida. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros eso? Porque, hermanos, a veces ustedes queremos poner nuestra relación familiar antes que la relación espiritual. Hay personas que a veces han considerado que nuestros hijos son salvos simplemente porque son nuestros hijos. Hermano, la relación familiar nunca puede estar por sobre la relación espiritual. Alguien decía que Dios no tiene nietos, solamente hijos. Por eso es importante que cada uno de nosotros le presentemos el evangelio a nuestros hijos. En Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor, pero a todos los que le creyeron, a los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Para Santiago, lo importante no es que tú pienses que eres hijo de Dios porque tienes un familiar que es cristiano. Para Santiago lo más importante es que tú realmente entiendas que tienes una relación personal con el Señor a través de la fe en Jesucristo. A veces vemos a personas y decimos, oye, esa persona ha estado tantos años en el Evangelio y de pronto se alejó de las cosas de Dios. Bueno, es que nunca fue salvo. Es que nunca se había convertido. A veces el problema que tenemos como padres es que pensamos que nuestros hijos son salvos simplemente porque han crecido en un hogar cristiano. Hermano, cada persona debe tomar una decisión por Cristo personal. Por eso cuando usted le pregunta a alguien, oye, ¿cuándo fue tu conversión? Y la persona te dice, bueno, yo nací en un hogar cristiano. Ya eso te tiene que encender las luces de advertencia porque significa que posiblemente esa persona nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. Para esa persona la idea es que es salva, es cristiana porque nació en un hogar cristiano. Pero es verdad que usted no es policía porque nació en una comandancia. Usted no es doctor porque nació en un hospital. O sea, la relación con Jesucristo es personal, cada uno de nosotros. Igual Santiago, hermano. Si usted sigue la línea de la vida de Santiago, dice la palabra que ellos no creían en Jesús. Ellos criticaban a Jesús. Entonces la palabra nos enseña que en un momento determinado, en el día de Pentecostés, Santiago tuvo que tener un encuentro personal con Jesús y reconocerlo como Señor de su vida. Por eso Santiago, a pesar de ser el líder de la iglesia en Jerusalén, a pesar de ser hermano de Jesús, a pesar de ser una persona que había visto toda la vida de Jesús, cosas que nadie realmente más reconoció o conoció, Santiago se presenta como un siervo de Jesucristo, como alguien que no se atribuye ninguna autoridad especial delante de los demás, sino como alguien que tiene una relación personal con Jesús, porque Él es el Señor.
nadie más. Por eso usted y yo delante del Señor tenemos siempre que reconocer que la única autoridad en nuestra vida es Cristo. Dígale a su hermano que está a la par suya, la única autoridad en tu vida es Jesús, dígaselo. No hay nadie más, no hay nadie más, nada más, solamente Jesús. Otra de las cosas que Santiago nos enseña cuando él dice que él es siervo de Jesús, es que para Santiago, Jesús está antes de mi servicio. Y déjeme explicarle esto. Porque a veces usted y yo pensamos como creyentes que lo que identifica mi relación como teniendo a Jesús como Señor de mi vida es en que yo le estoy sirviendo. El problema es que muchas veces yo puedo hacer algo en el ministerio por mi orgullo, porque yo quiero que me vean, porque a mí me gusta que me digan, oye, qué bueno que lo haces. Santiago nunca se presenta como apóstol, él se presenta simplemente como siervo. Si usted va conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 1, vea cómo el apóstol Pablo lo menciona también. Romanos 1:1. El apóstol Pablo menciona su relación con Cristo antes que el ministerio. Yo puedo hacer un excelente ministerio, pero si ese ministerio no está basado en una relación personal con Jesús, de nada sirve. Hace mucho tiempo conocí a un cantante, él vino aquí a hacer un concierto aquí a Montreal. Y me recuerdo porque yo estaba en esa iglesia que estaba organizando el concierto y me recuerdo que era un cantante muy conocido. Resulta que esta persona tenía familiares en Toronto y venía él de su país, venía para Montreal, pero él pidió que por favor le compraran el boleto de avión de su país hasta Toronto y de Toronto a Montreal porque él quería hacer una escala en Toronto para ver a su familia. Resulta que el día del concierto, ya era la hora del concierto y el cantante no había llegado. Y toda la gente preguntando, pues, ¿dónde está fulano? Queremos verlo, queremos escuchar su música. Y en ese tiempo la música de él estaba sonando en todas las iglesias. Y resulta que, como estaba cerca las personas que estaban organizando, nos dimos cuenta que la persona no había llegado porque él estaba varado en Toronto. Pero no estaba varado en Toronto porque no hubiera avión, sino que resulta que cuando él llega al aeropuerto, se dan cuenta que en el avión que él tenía que venir no había primera clase. Y él dijo, ¿cómo un siervo de Dios, ministro de alabanza, se va a subir a clase económica? ¿Cómo? Si yo soy un hijo del rey, los hijos del rey no viajamos en clase económica, tengo que ir en clase ejecutiva, primera clase. ¿Cómo es eso? No se quiso subir al avión. Y llamó por teléfono para decirle, miren, usted quiere que vaya a Montreal al concierto, tienen que comprarme un boleto de primera clase. Eso pasa cuando yo no entiendo que el ministerio va después de mi relación con Dios. Pablo dice, miren, Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, ¿qué dice? Siervo de Jesucristo. Primero es mi relación con Él, mi lugar delante de Cristo. Y luego dice, llamado a ser apóstol. Así que para nosotros, usted maestro de escuela dominical, tendría que decir fulano, siervo de Jesús, llamado a ser maestro de escuela dominical. Fulana, sierva de Dios, llamada a ser líder de alabanza, lo que sea. El problema es que a veces le damos tanta importancia a lo que vemos al frente, lo que la gente hace, que a veces nuestro corazón no puede ver lo que hay adentro de la persona. Y lo que estamos buscando es más un reconocimiento que glorificar a Dios. Por eso Romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero es siervo, después es apóstol. Pero cuánta gente en este tiempo, digamos, casi uno tiene que besar en la mano cuando tiene un ministerio alto. Entonces Dios espera que entendamos que para Él, tal como dice Mateo capítulo 7, versículo 21, porque mire hermano, una persona puede tener un tremendo ministerio. Puede ser el mejor pastor, el mejor predicador, el mejor conferencista. Pero eso no significa que esa persona tiene una cercanía con Dios. Porque a veces el ego nos gana. Vea lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Vea cómo Jesús les hablaba a la gente, les decía, mira, tú puedes hacer lo que sea en el nombre de Dios. Y esto no significa que eso es agradable delante de Dios. Mira Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. ¿Qué piensa usted cuando una persona profetiza? Usted dice, no, pues esa persona, wow, está pero cerquita de Dios. Esa persona, mire, ya Dios le habla directamente. O dice, expulsamos demonios en tu nombre. Hermano, cuando usted ve a alguien que expulsa demonios, ¿qué piensa? No, que esa persona tiene una autoridad de Dios tremenda. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Es decir, un ministerio no es prueba verdadera de que esa persona está cerca de Dios. Porque a veces podemos hacer las cosas por orgullo. Por eso dice la Biblia que un día Dios probará cada cosa que hayamos hecho mientras estamos aquí en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Un día Él va a probar nuestras obras y van a quemarse las obras de muchos de nosotros que hemos hecho las cosas en la carne y no en el espíritu. Entonces realmente que una persona se pare al frente, predique, cante o haga lo que sea, no significa que esa persona tiene una relación personal con Jesús. Muchas veces es simplemente pantalla. Dios conoce el corazón de las personas. También cuando Santiago nos habla de que Él es siervo de Jesús, está diciéndonos que para un siervo de Dios, la voluntad de Dios tiene que estar antes de mi voluntad. Mira, hermano, si yo pregunto acá, ¿cuánto tiempo usted tiene en el Evangelio? Hay unos que me dirán que tienen, ¿cuántos tienen un año aquí de cristianos? 2 años, 3, 4, 5 años. Ahora, ya conocemos Biblia. Pero usted sabe, y hemos aprendido a lo largo de la vida, que conocer Biblia no lo es todo. Porque si yo conozco la Biblia, pero no la practico, de nada me sirve, simplemente es conocimiento vano. De hecho, a veces el conocimiento bíblico lo que hace es envanecer a las personas. A veces pensamos que las sabemos todas. Pensamos que ya no necesitamos que nadie nos enseñe. Yo le decía a alguien, a mí me molesta cuando en una iglesia te invitan a predicar y el pastor se sale. Porque el pastor piensa que ya no sabe, ya no tiene que aprender nada, hermano. Todos tenemos que aprender algo. Y para el Señor es importante que entendamos que conocer su palabra es importante, pero no lo es todo. Porque si yo conozco algo, pero no lo hago, ¿de qué me sirve? Por ejemplo, hermano, yo estudié agricultura. Yo me acuerdo que en la escuela nos ponían a inseminar las vacas, nos ponían a curar. Bueno, yo después de caer en la escuela nunca volví a tocar una vaca. ¿Sabe qué me sirve el título ahí de que soy bachiller agrícola si nunca trabajé en eso? ¿Cuánta gente ha llegado acá que tiene su título en su país y cuando viene acá por las cuestiones de las leyes no puede trabajar en su carrera? O sea, no sirve nada el papel si no puede practicar lo que realmente conoce. Entonces para Dios es lo mismo. Si yo conozco la palabra pero no la practico, de nada me sirve. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. La voluntad de Dios está antes de mi voluntad personal. Lucas 6, 46. Dice Jesús, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Es decir, ¿para qué yo digo que Jesús es Señor de mi vida? Si cuando Él me manda a hacer algo, no lo hago. ¿Para qué? No tiene sentido. Es el mismo reclamo de una mujer cuando el hombre le dice, no, mira, te amo con todo mi corazón. ¿Qué van a decir la mayoría de mujeres? Demuéstramelo. Pasa tiempo conmigo. O sea, realmente demuéstrame en lo práctico. Dice el versículo 47. Le mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos, sin fundamento. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Conocer la Biblia es importante, pero si esa palabra que yo conozco no afecta a mi vida, de nada sirve. ¿Cuántos de ustedes dirían a un médico que de pronto pues usted está con una enfermedad y usted llega al médico y le dice, mire,
Usted ve, casi siempre la gente pone pues sus diplomas en el consultorio. Y usted ve el consultorio y dice, bueno, fulano de tal graduado en tal universidad. Pero usted por curiosidad de pronto le dice el doctor, mire, usted tiene un cáncer en el cerebro y hay que operarlo inmediatamente. Yo haría la pregunta, mire, ¿a cuánta gente usted ha operado? Y el doctor le dijera, mira, tú vas a ser el primero que voy a operar. ¿Cuántos se dejarían operar? No, hermano. O sea, el conocimiento es importante. Pero si ese conocimiento yo no lo llevo a la práctica, de nada me sirve. De nada me sirve. Mire, si usted hace las cuentas, ponga el 2023. ¿Cuántos mensajes realmente escuchamos en el 2023? Si usted vino los viernes, escuchó 365 mensajes. Usted vino a la escuela dominical a las 10:30, escuchó otros 365. Si vino el domingo, otros 365. Casi son más de 1000 mensajes. La pregunta es, ¿cuántos de esos mensajes realmente afectaron mi vida? Porque yo puedo decirle, como decía alguien, yo puedo mencionar, mira, oye, qué tremenda el mensaje. Sí, pero ¿qué efecto hizo ese mensaje en mi vida? Si simplemente fue conocimiento, eso realmente no sirve para nada. Y mire, hermano, tenemos que entender una cosa. Cuando Santiago habla de que él es siervo de Jesús, nos está diciendo que como siervo yo no tengo ningún derecho de jactarme cuando hago algo. Porque a veces nos jactamos, no, yo hice tal cosa, o yo logré tal cosa. Hermano, delante de Dios todo lo que hacemos, lo hacemos simplemente porque Él nos lo mandó. No hay nada para jactarnos. Vean lo que dice por favor ahí en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Vea cómo el Señor nos dice que cuando yo hago algo, hermano, no tengo ningún derecho de jactarme, de decir, wow, miren lo que yo logré. Mire qué buen siervo soy. Wow, de verdad que el Señor se sacó la lotería conmigo. No hay ningún otro siervo como yo. No, hermano, todo lo que hacemos, lo hacemos porque esa es la orden de Dios y lo hacemos simplemente porque Él nos mandó a hacerlo. Lucas 17, versículo 7 dice, ¿y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta y que vuelto del campo le diga, luego pasa, siéntate a la mesa? No le dice antes, adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe. ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. O sea, no hay razón realmente porque nos sintamos orgullosos. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque el Señor se lo merece. Si usted y yo hiciéramos las cuentas de todo lo que Dios ha hecho hasta este momento en nuestra vida, no hay manera de pagarle al Señor. No hay nada que usted y yo podamos hacer que pueda siquiera igualar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando ya hice lo que Dios me mandó, dice la palabra, lo que tengo que decirle, Señor, siervo inútil soy, pero lo que me mandaste a hacer, eso hice. Santiago podía jactarse de que era el hermano de Jesús en la carne, pero Santiago entendió a lo largo de su vida que para lo más importante para Dios es donde está mi corazón. Y Dios quiere que mi corazón esté en el lugar adecuado, reconociendo que el único que manda en mi vida es Jesús, nadie más, hermano. Nadie más, el único que merece el reconocimiento. ¿Y por qué hago tanto énfasis en reconocer a Jesús como Señor? Porque lo que sigue de la carta no va a tener sentido a menos que Jesús sea Señor de nuestra vida. Porque luego Santiago va a hablar de sufrimiento. Y hay gente que le reclama a Dios cuando el sufrimiento llega. Hay gente que cuestiona a Dios cuando el sufrimiento llega. Hay gente que cuestiona a Dios cuando las cosas no van como uno espera. Pero cuando yo reconozco que Jesús es el Señor de mi vida, yo puedo estar tranquilo de que aunque yo no entienda por qué pasan las cosas, yo sé que Él está en control. Que aunque yo no entienda por qué las cosas están sucediendo, yo sé que Él tiene un propósito. Aunque yo no entienda por qué las situaciones no dan como yo lo he planificado, yo sé que de todas maneras Él ha prometido en la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros, la persona, Dios ya sabe de dónde voy, hermano. Dios sabe a dónde voy. El mejor GPS que hay es la palabra. Dios me dice en la palabra hacia dónde voy. Mi confianza siempre tiene que estar puesta solamente
en Jesús. La pregunta para usted y para mí en esta mañana es: ¿qué tipo de siervo yo quiero ser? ¿El siervo que se siente orgulloso cuando logró algo, o el siervo que está agradecido porque Dios le dio la oportunidad de servirle? El siervo que dice: wow, aquí nada funciona si yo no estoy. O el siervo que dice: gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de servirte. El siervo que está agradecido porque Dios lo escogió, o el siervo que está orgulloso porque piensa que hace las cosas mejor que otras personas. Dios quiere que usted y yo en este día reconozcamos que si estamos aquí para servir al Señor es un privilegio. Nadie se merece jactarse delante de Dios. Todo lo que tenemos, dice la palabra, lo tenemos de parte de Dios. De tu mano hemos recibido todo lo que tenemos. Como decía el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Todo es de Dios y para Dios. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te agradecemos, Señor, por este versículo 1 de Santiago, Señor, capítulo 1. Señor, todo el resto de la carta nos habla de los retos que tú nos pones a cada uno de los que hemos sido llamados a ser siervos tuyos, Señor. Cada uno de los que estamos acá, Señor. Cada uno, según su llamado, Señor, hemos sido, Señor, escogidos por ti para hacer algo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nada, Señor, sucede sin que tú lo permitas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por ello. Gracias, mi Dios, porque en este día, Señor, podemos reunirnos en tu nombre, Padre. Te damos gracias. Señor, el que toca la guitarra, el piano, el que canta, Señor, todos estamos haciéndolo para ti. No hay ningún ministerio que sea menos que otro, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia en este lugar, Señor. Padre, bendice a aquellos que están, Señor, en este momento en la lucha con la enfermedad. No sabemos cuál es tu propósito en cada uno de ellos, pero Padre, te damos gracias, porque sabemos que tú eres el que los sostiene, Señor. Te pedimos por cada familia, Señor, que está en la lucha. Ayúdanos a reconocer nuestra posición como siervos y a someternos delante de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por este día.